Bienvenidos, es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes para seguir estudiando la Biblia. Estamos todavía con nuestra serie acerca de la resurrección y en esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a tener nuestro último estudio de esta serie. Hemos titulado al estudio La piedra removida porque iremos pensando a lo largo de esta sesión acerca de distintos significados que tenía aquella piedra, aquella gran roca que colocaron en la abertura del sepulcro donde nuestro Señor Jesucristo fue enterrado después de morir. Y veremos lo que nos sugiere esta piedra, esta gran piedra que fue colocada allí. Para entrar un poco en materia, quiero contarles una historia que escuché hace ya algún tiempo de un hombre en la antigua Unión Soviética al que un amigo suyo, cristiano, le regaló un Nuevo Testamento. Aquel hombre en este país ateo era la primera vez que tenía un libro de este tipo y empezó a leer los Evangelios. Y cada vez, según iba avanzando, estaba admirado, su admiración por el Señor Jesucristo crecía constantemente, viendo a aquella persona maravillosa en su forma de actuar, en su enseñanza, la forma en la que trataba a las personas, el poder que fluía constantemente de él, sanando a los que tenían enfermedades de todo tipo, también su actitud frente a aquellas personas hostiles. Bueno, todo en él, en el Señor Jesucristo, despertaba en este hombre esta admiración profunda. Y le podemos entender, porque de alguna manera también nosotros, cuando hemos leído los Evangelios por primera vez, hemos sentido esta misma impresión. Ahora, este hombre, que según iba avanzando en su lectura, empezó a sorprenderse por la actitud de aquellas personas que se mostraban cada vez más hostiles hacia el Señor Jesucristo. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando el gobernador romano, Pilato, a instancias de los líderes religiosos del judaísmo, pues arrestaron a Jesús y lo sentenciaron a muerte? Y lo destinaron a morir en una cruz, en aquel lugar de tormento tan desagradable, tan cruel, tan grotesco que era la cruz. Y este hombre siguió leyendo hasta ese punto, cuando colocaron al Señor Jesucristo en la cruz y pasaban por allí menospreciándole, insultándole unos y otros. Y en ese momento lo que él hizo fue cerrar su Nuevo Testamento y no continuó leyendo. Cuando colocaron aquella piedra en el sepulcro donde había sido enterrado el Señor Jesucristo, pues este hombre se sintió desanimado. Parecía como que aquella piedra, aquella roca sellando, encerrando el sepulcro, acababa también con todas sus esperanzas. Algo parecido debieron de sentir también aquellas mujeres que el primer día de la semana se dirigían al sepulcro también para ungir al Señor Jesucristo. Y ellas también en el camino iban hablando las unas con las otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 16 y el versículo 3. Nuevamente la piedra encerrando el sepulcro, como poniendo fin a todas las esperanzas de la humanidad. Y en cierto sentido es así, porque en nuestra búsqueda de la felicidad parece que siempre está esa misma piedra bloqueando nuestro camino, acabando con todas nuestras esperanzas. Y buscamos a alguien que sea capaz de sacar a luz la vida y la inmortalidad. Pero parece que no hay nadie. Y la muerte y el sepulcro han ido tragándose y llevándose a miles y millones de personas a lo largo de toda nuestra historia. La tumba, el sepulcro, es como ese león devorador que va acabando con todos, como el fuego que todo lo consume y que nunca se sacia hasta que acaba con el bosque entero. Así es la tumba.
acaba con todas las esperanzas del ser humano. ¿Y qué hay después de la muerte? Pues es como la muerte y el sepulcro es como un muro que nos impide ver más allá y por lo tanto acaba con nuestras esperanzas. Muchas personas preguntan con cierta irritación, ¿quién ha vuelto de la muerte? Para que creamos, para que sepamos qué es lo que hay más allá. Y en cierto sentido el temor a la muerte, a la disolución personal, a acabar con la personalidad humana, con todo lo que somos, pues es un temor universal. Un temor que al mismo tiempo nos produce un profundo sentido de frustración, que quita sentido a todo cuanto podemos hacer en la vida. La muerte al final acaba con todo. Y es algo terrible, que no podemos saltar, que no podemos soslayar. Recuerdo hace algún tiempo, leyendo el periódico, hace ya unos años, había un reportaje, una entrevista a un hombre que ha sido en España, fue bastante importante, Francisco Ayala, un hombre que había nacido en Granada en el año 1906. Bueno, con motivo de su cumpleaños número 100, el hombre murió muy mayor, pues este hombre que había sido narrador, ensayista, traductor, crítico literario y profesor, académico y bueno, que había conseguido los mayores galardones de la lengua española, pues este hombre, en este artículo, en esta entrevista que el periodista le hizo, él explicaba lo siguiente, dice, solo vivo el presente. Tengamos en cuenta que esta entrevista se la hicieron cuando tenía 100 años, era en su cumpleaños. Solo vivo el presente y solo tengo pasado. Soy un hombre que está terminando la vida y eso me ha llevado a una reflexión que significa un cambio de perspectiva vital y es que yo ya no hago planes. Estoy sentado frente a una pared sin perspectivas de futuro. Vivo el pasado y vuelvo al pasado una y otra vez y esta experiencia se la deseo a todo el mundo. Esto era lo que él explicaba. El periodista dice que lo explicaba con muy buena salud y con un humor excelente, pero a mí me parece que detrás de estas palabras, que sí, que tal vez se pudieron decir con mucha ilusión, pero detrás de estas palabras a mí me parece percibir una frustración terrible que es la misma que tienen muchas personas. Sobre todo, como el caso de él, cuando se van acercando al momento de la muerte. Claro, un jovencito de 15 años es muy probable que no se haga estos planteamientos. Bueno, seguro que no se los hace. Pero una persona que ya va pasando de los 70 años, que los 80 años, que ya las energías fallan y que ya no hay mucho camino por delante para recorrer, que se ve el fin ya cercano, ¿qué ilusión puede tener una persona? Que lo único que ve ya es ese muro infranqueable delante de sí. Esto acaba con todas las esperanzas. Y creo que este hombre, aunque tuviera muy excelente humor, pues en realidad lo que estaba expresando con sus palabras era una frustración y angustia existencial que es compartida por muchísimas personas también en este mundo. Al fin y al cabo, qué triste es tenerse que conformar con estar constantemente mirando hacia el pasado. ¿Acaso el pasado, nuestro pasado, es tan bueno como para que tengamos que estar siempre recordándolo? ¿No es cierto que también en nuestro pasado hay muchas cosas de las que nos sentimos avergonzados? Ya sé que hay mucha gente que saca pecho y dice, yo no me arrepiento de nada en la vida. Esto lo hemos escuchado en España infinidad de veces. Personas en la televisión, en los medios de comunicación dicen esto, yo no me arrepiento de nada. Bueno, pues yo sí que me arrepiento de muchas cosas y creo que si esas personas pensaran con un poquito de cordura, pues también habría muchas cosas de las que indudablemente se tendrían que arrepentir. Pero es una huida hacia adelante. Bueno, pero llega un momento que delante ya no hay nada. Y tener que mirar hacia el pasado y recordar nuestros fracasos o cosas que hemos hecho buenas, pero que ya no podemos seguir haciendo porque ya nos faltan las fuerzas, porque ya no podemos emprender nuevos proyectos,
porque ya estamos viendo el fin de nuestra carrera. ¿Y entonces qué? ¿No poder aspirar a nada en el futuro? ¿Mirar solamente esa pared delante de nosotros, ese muro que se levanta alto y que no, esto acaba con todos nuestros caminos, con todos nuestros proyectos, con todas nuestras aspiraciones? Así es la muerte, es el fin de la esperanza humana, aparte de otras muchas cosas que ya he mencionado, ¿no? Cómo nos produce temor el más allá, todas estas cosas. Entiendo que de alguna forma la muerte, el verse ante este muro, es lo que debió de sentir este lector del Nuevo Testamento soviético que antes les mencionaba, ¿no? La muerte. Por fin pensaba que un hombre, el Señor Jesucristo era alguien diferente que podría traer esperanzas a este mundo. Pero él también fue encerrado en un sepulcro y una piedra grande fue colocada allí, acabando con todas las esperanzas. El hombre se sintió desanimado también por la muerte del Señor Jesucristo. Y al cabo de unos días se encontró de nuevo con el amigo que le había regalado el Nuevo Testamento y el amigo cristiano le preguntó: ¿qué tal? ¿Has leído el Nuevo Testamento que te entregué? Sí, lo he leído, pero no lo he acabado, porque cuando llegué a este punto, cuando mataron a Jesús, me sentí tan triste que cerré la Biblia. Y entonces el cristiano le dijo: pero hombre, ¿cómo has hecho eso? Si lo mejor está todavía por llegar. Te has detenido justo en el momento más importante. Ahora, a partir de ahora, vas a ver las cosas realmente grandes del Evangelio. Y entonces este amigo reanudó nuevamente sus lecturas, y qué gozo cuando descubrió que el Señor Jesucristo es verdad, murió, pero salió triunfante del sepulcro al tercer día, tal como él les había dicho. Me imagino que la alegría que sintió este hombre sería parecida a la de aquellas mujeres que, como he mencionado antes, también fueron el primer día de la semana a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo y se encontraron con aquel ángel que les sorprendió, que les asustó por el momento. Y el ángel les dijo: yo sé a quién buscáis. Buscáis a Jesús Nazareno, pero no está aquí, ha resucitado. Ved el lugar donde fue puesto. ¡Qué sorpresa! ¡Qué ánimo! ¡Qué alegría! ¡Cómo cambió toda la historia! Y aún mucho más cuando unos momentos después esas mujeres verían también al Señor Jesucristo vivo y resucitado. Todo esto es una historia maravillosa. De repente alguien ha logrado volver de la muerte victorioso y triunfante. Y esta es la historia que nos relata el Evangelio al final. Y nosotros vamos a leer precisamente ese pasaje donde aquel hombre del que les he hablado, este hombre de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, donde él dejó la lectura. Vamos a leer, si quieren acompañarme, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versículos del 1 al 10. Allí tenemos la historia de la resurrección, de los primeros momentos de la resurrección, y es emocionante. Vamos a leerla juntos. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id,
dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Esta es la respuesta frente a la frustración del mundo. Hay esperanza. Es la respuesta del Evangelio, es la respuesta de la Biblia. No va a encontrar nada parecido en ningún otro lugar. Cristo ha resucitado y con Él ha traído esperanza a miles, a millones de seres humanos que vivimos en este mundo, que de otra forma no tendríamos esperanza. Esta mañana estaba leyendo en el libro de Eclesiastés, en mis lecturas personales, y estaba viendo allí la perspectiva tan negativa que tiene el autor de Eclesiastés. No debemos de olvidar que es un libro que intenta recoger la experiencia humana, como nosotros diríamos, de Texas hacia abajo, en nuestro mundo, sin pensar y sin contemplar, sin considerar ninguna otra vida fuera de lo que vivimos aquí. Y el autor, una y otra vez, el rey Salomón, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué aprovecha el hombre? Y él va explicando diferentes circunstancias de la vida en las que él como rey ha tenido un lugar y unas posibilidades privilegiadas, y aún así, a pesar de todo ello, dice vanidad de vanidades. ¿De qué aprovecha tener esto, hacer lo otro, ir para aquí, ir para allá, estudiar? Dice, todo es vanidad de vanidades. Y es verdad, si quitamos esa perspectiva espiritual, la trascendencia del ser humano que ahora entendemos y podemos valorar con claridad por medio de la luz que nos da el Evangelio, ¿qué es la vida del hombre? Pues es una rutina sin sentido en la mayoría de los casos. Es verdad que el libro de Eclesiastés ahí tiene pequeñas pinceladas, como si de repente se abriera una pequeña ventana en el tejado y nos dejara entrar un poquito de luz, no mucha, y nos conecta con la eternidad y nos muestra la esperanza y el valor eterno que tiene la vida del hombre. Pero el tono general del libro de Eclesiastés es este del que estamos hablando. El hombre sin Dios, el hombre sin el Evangelio, el hombre sin Jesucristo resucitado, no tiene delante de sí más que un muro enorme que se levanta ante él y que pone fin a todas sus esperanzas y aspiraciones y que le llena de frustración. Por eso es tan importante la resurrección. Y hoy quiero, como les decía al principio, quiero hablar de esta piedra. Nosotros a veces decimos, si las piedras hablaran. Bueno, es verdad, hay piedras que han visto grandes cosas, grandes historias a lo largo de la historia de la humanidad. Y una de esas piedras que tiene una historia que contar grandísima, importantísima, es precisamente aquella piedra que cubría la entrada al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Si las piedras hablaran, ¿qué nos dirían? Pues esta piedra nos diría, creo que al menos 5 cosas, que ahora rápidamente en las que vamos a ir pensando en los próximos minutos. La primera cosa de la que nos habla esta piedra es que hay una puerta abierta. Como ya saben ustedes, realmente la piedra estaba funcionando como puerta, una puerta cerrada. El Señor Jesucristo fue colocado en aquel sepulcro y cerrada la tumba con aquella piedra. Es esta piedra de la que el versículo 2 nos ha dicho que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Removió la piedra de entrada, la puerta que estaba cerrada fue quitada, con lo cual la tumba quedó abierta. Todos los evangelistas hacen mención de esta piedra en este sentido, y nos vienen a decir que la piedra fue quitada. Pero curiosamente, el evangelista Marcos, la forma en la que en la lengua original explica cómo fue quitada la piedra, lo que nos dice es que la piedra fue colocada hacia arriba, como si hubiera una pendiente, que es un hecho que corresponde también con el relato bíblico, como si hubiera una pendiente y fue colocada hacia arriba. Y Lucas utiliza otra preposición que da la idea, transmite la idea de que fue colocada a cierta distancia de la tumba. Por lo tanto, fue una piedra que actuaba como puerta, pero la puerta ya no está cerrada. La puerta al sepulcro ha quedado abierta. Es verdad, durante muchos siglos
pues las personas hemos enterrado a nuestros muertos y han quedado encerrados allí, sin posibilidades de salir. Pero ahora hay esperanza. Por fin hay alguien que ha vencido la muerte. La puerta del sepulcro ha quedado abierta, de tal manera que la muerte no puede retenerles. Este es el Señor Jesucristo, el primero de muchos, el primogénito de entre los muertos. Como ya vimos en un estudio anterior, como es conocido el Señor Jesucristo, uno de sus títulos, el primogénito de entre los muertos. Hay alguien a quien la muerte no ha logrado dejar encerrado, sino que ha salido victorioso. La puerta ha sido quitada. Me recuerda aquella historia de Sansón, aquel juez del Antiguo Testamento, que cuando él dormía en Gaza, pues era rodeado, varias noches pasó esto, pero una de ellas fue rodeado por los enemigos, por los filisteos, y él durmió tranquilamente, pero al llegar la mañana se levantó, fue y allí tomó las piedras, las puertas de la ciudad, que eran aquellos pilares grandísimos, las cargó sobre sus hombros con aquella fuerza sobrenatural que el Señor le había dado, y se fue y las colocó en un monte allá arriba. Pues algo así ocurrió con la piedra del sepulcro. Era la puerta, pero la puerta ha sido desplazada y llevada hacia arriba. Esta historia la podemos leer, si quieren, en Jueces, en el capítulo 16 y los versículos 2 y 3. Es graciosa también, ¿no? Pero es muy ilustrativa al mismo tiempo. Jueces 16, 2 y 3, dice así: y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. De la misma forma que Sansón dejó la ciudad sin puertas, ya no había nadie que vigilara, sin protección. De la misma forma, el Señor Jesucristo salió de aquella tumba después de que el ángel retirara aquella piedra, aquella gran roca, dejando abierto el sepulcro. Y por primera vez alguien regresaba de entre los muertos victorioso. Marcaba un hito, un momento clave en la historia de la humanidad. De tal manera que cualquiera que confíe en Cristo también disfrutará de esta misma victoria. El Señor Jesucristo estuvo allí 3 días como Sansón. Bueno, Sansón estuvo solamente una noche, pero el Señor estuvo 3 días. Y allí durmió, pero después despertó y salió triunfante. Ya nada nos puede retener en el sepulcro. La ciudad, diría Sansón, ha sido tomada, sus puertas han sido quitadas. El Señor Jesucristo dijo lo mismo. La muerte ha sido vencida y el Señor Jesucristo ha salido victorioso de allí una vez que pagó por nuestros pecados y consiguió para nosotros, los que hemos creído en Él, esa victoria de la que nos hace partícipes. Es su victoria, pero la comparte con todos aquellos que creen y que le han entregado su vida también a Él, que han muerto con Cristo por medio del arrepentimiento, pero que van a disfrutar también de su victoria por medio de la resurrección. Así que esa roca nos habla de una puerta abierta. El sepulcro ya no podrá retener a los hombres. Aquellos que hemos creído en Cristo resucitaremos juntamente con Él para disfrutar de la vida eterna con Él. Una vida de resurrección, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, con un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto, la roca nos habla de una puerta abierta. En segundo lugar, esa roca nos habla de un trofeo. Las piedras también a lo largo de la historia han sido utilizadas en ocasiones de este mismo modo. Los antiguos, en muchas civilizaciones, pues erigían rocas o piedras como recordatorios, como memoriales,
para recordar ciertas hazañas, ciertas proezas. Y esta piedra aquí, la piedra del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, que fue quitada, es un memorial también de la victoria de Cristo. De la victoria de Cristo sobre los poderes de la muerte y del infierno. Es verdad que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, todos cuantos pasaban por delante le menospreciaban y se burlaban de él de una forma muy, muy ofensiva. Recordamos, seguro que sí, en Lucas, en el capítulo 22, los versículos 63 al 65, dice allí, Lucas 22, del 63 al 65, dice: «Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y decían otras muchas cosas injuriándole. También un poco más adelante, también en Lucas, en el capítulo 23, los versículos 35 al 37, dice: «Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». En fin, ya conocemos estos pasajes. Burlándose del Cristo totalmente vencido y humillado. Y cuando sus enemigos lograron encerrarle en aquel sepulcro y pusieron la piedra, la roca sobre, tapando, sellando el sepulcro, la salida del sepulcro, ellos pensaron: este hombre está completamente acabado y vencido. Y los enemigos del Señor Jesucristo se frotaron las manos pensando: hemos dado carpetazo a este asunto y nunca más vamos a saber nada de él. Pero, como dijo el apóstol Pedro en su primer sermón en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y versículo 27, recogiendo una profecía de un salmo, decía que no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto se cumplió exactamente, y el Señor Jesucristo salió de la tumba victorioso. Esa roca, esa piedra, es testimonio de su triunfo. El triunfo profetizado ya en los albores de la creación del ser humano, cuando allí mismo en Génesis, en el capítulo 3, recuerdan ustedes la profecía después de que Adán y Eva pecaron, pues allí se le dijo en Génesis capítulo 3 y versículo 15: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Es esa profecía antigua, la serpiente, el dragón antiguo, simbolizando sin lugar a dudas al mismo Satanás. Dice que mordería en el calcañar, en el talón, a la simiente, al descendiente de la mujer. Y esto es lo que ocurrió en la cruz. El hombre malvado, a instancias del mismo Satanás, clavó su diente, por decirlo así, en nuestro Señor Jesucristo, en el talón, la serpiente que muerde desde abajo, por detrás, por la espalda, una herida importante. Pero dice que el descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, que apunta claramente hacia el Señor Jesucristo, le pisaría a la serpiente en la cabeza. La herida de la serpiente sería mortal. A diferencia de lo que haría la serpiente en el Señor Jesucristo. Cristo resucitó, pero la serpiente, Satanás, ha sido vencido definitivamente y para siempre. No tiene ya poder alguno sobre todos aquellos hombres que creen en Cristo. Satanás ha sido totalmente vencido, será echado fuera y encerrado por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, en el lago de fuego y azufre que ha sido preparado para él y para los ángeles que junto a él se han rebelado contra el Señor. Y también para todos aquellos que no creen en el Señor. Pero la resurrección nos habla precisamente de esta victoria,
de la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Como dice Pablo cuando escribe a los Corintios en ese capítulo que he mencionado tantas veces a lo largo de esta serie, 1 Corintios capítulo 15, los versículos 54 y 55, hay aquí una exclamación de victoria. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ante la mirada atónita de los judíos y de los romanos, que habían sellado aquella piedra y la habían colocado delante del sepulcro, encerrando al Señor Jesucristo para que no saliera de allí y nada cambiara en el curso de la historia, pero con el mismo poder que el ángel sacó, quitó la piedra, también estaba desafiando a aquellos que estaban allí mirando. Nadie más va a volver a poner esa roca para cerrar el sepulcro del Señor. La victoria es total y absoluta. Y esa piedra allí colocada es un monumento muy sencillo, que no sabemos dónde está, pero me entienden ustedes. Un monumento muy sencillo del hecho más importante de cuantos han ocurrido en la historia de la humanidad. Un hombre, nuestro Señor Jesucristo, ha vencido la muerte y ha triunfado sobre ella, regresando de allí. Los que preguntan, ¿qué hay después de la muerte? ¿Alguien ha regresado? Sí, nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere saber qué hay en el futuro? Él lo sabe. Él se lo puede decir, nadie más. Y lo que le va a decir es que Él ha conseguido una victoria absoluta y definitiva para todos aquellos que creen en Él. Esa roca es un monumento, una señal, un emblema que se levanta para recordarnos el triunfo absoluto de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado. Él pagó por nuestros pecados y resucitó triunfante. En tercer lugar, esa piedra nos habla de un fundamento. Es un hecho clave, lo hemos mencionado también en estos estudios, es un hecho clave que la resurrección del Señor Jesucristo es la piedra, el fundamento del cristianismo. Si no ha tenido lugar realmente la resurrección de Cristo, nuestra fe no es nada. Es simplemente una ilusión en la que nos apoyamos, pero que finalmente vamos a quedar totalmente desengañados y defraudados. Como dice en ese pasaje también, en 1 Corintios, en el capítulo 15, en los versículos, por ejemplo, en el 14, allí decía el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y un poquito más adelante, en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es verdad, si Cristo no ha resucitado, el cristianismo hace agua, se tambalea, no es nada, realmente no es nada, se desmorona como esos arcos en los edificios de piedra que tienen una piedra central que si la quitas, todas las demás se caen. Pues así ocurre. Si la resurrección no tuvo lugar, si la quitamos, todas las demás piedras no se pueden sujetar. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Y ahora permítame que yo le pregunte, ¿y dónde tiene usted puesto su esperanza? ¿Sobre qué se apoya usted? ¿Sobre qué roca está pisando para sentirse seguro de que tiene un futuro eterno juntamente con Cristo? ¿En dónde ha puesto usted su esperanza? Solamente hay un fundamento, y es precisamente la resurrección de Cristo. Si usted pone sus esperanzas, si se apoya sobre sus propias obras, sus propios méritos, está equivocado. Esa no es una base sólida, un fundamento seguro, va a sentirse defraudado. Pero si usted se apoya sobre el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, usted compartirá con Cristo su victoria. No confíe usted en ninguna otra cosa. Son sucedáneos, no son auténticos.
no dan la talla cuando se los necesita. ¿Crea usted en la resurrección de Cristo? Lo demás, sus propias obras, sus méritos, son ilusiones que se van a desvanecer cuando sean puestos a la luz del juicio de Dios. No parecerán tan buenas cosas como pensábamos. Solamente confiar en Cristo, en su muerte y resurrección, es el fundamento sólido. Y esa piedra, retirada del sepulcro, nos habla precisamente de este fundamento, sobre el que podemos apoyarnos. En cuarto lugar, esa roca también nos habla de un lugar de descanso. En el Evangelio de Mateo, donde hemos leído al comienzo, vemos que el ángel, una vez que había retirado la piedra, se sentó encima de ellas. Bueno, las rocas muchas veces nos sirven para esto, para sentarnos, para descansar. Y el ángel estaba allí sentado como invitando, venid aquí y descansad también. Es verdad que el ángel no dijo esto, pero podría haber sugerido este asunto, ¿no? Estaba sentado, estaba descansando. Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo nos da descanso, porque nos da también esperanza. Podemos descansar en el Señor Jesucristo y en su resurrección. ¿Cuántas veces los cristianos hemos enterrado a familiares, a amigos que eran cristianos? Han entrado dentro de la tumba, están descansando. Pero esa piedra, que ahora ya no está puesta en la entrada del sepulcro, sino retirada, nos da esta seguridad de que un día están allí descansando nuestros amigos y familiares que nos han precedido, que han muerto y que eran creyentes, pero un día van a resucitar, van a despertar. El Señor Jesucristo los va a despertar de ese sueño y van a volver, van a salir. Y van a salir porque ellos han descansado, han confiado, están reposando en los méritos de Cristo, como decía hace un momento. Por eso la muerte es expresada en el Nuevo Testamento como un sueño, como dormir, porque la resurrección de Cristo nos da este descanso. Quita de nosotros el miedo, nos deja descansar tranquilos. La muerte será esto, es simplemente un tiempo de descanso para luego despertar con Cristo a la vida gloriosa que nos aguarda con Él. Y por último, el quinto punto al que me quiero referir, cosas que nos sugiere esta roca, es que era un punto de división. Un punto de división. Aquella roca marcaba las diferencias. El ángel, es verdad, estaba sentado allí y tenía una mirada que asustaba. Pero no asustaba por igual. O no asustaba a todos. Por ejemplo, allí estaban los soldados, los legionarios romanos con sus lanzas, su armadura, todo bien pertrechados. Y el ángel les estaba mirando con mucha seriedad, y como diciéndoles, aunque no lo dice, ¿no? Pero como diciéndoles, venid y volved a poner la roca en su lugar si os atrevéis. Dándoles a entender con su mirada, esta mirada de la que nos habla el evangelista, ¿verdad? Allí donde hemos leído antes en Mateo 28 los versículos 3 y 4. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Era una mirada que imponía respeto. Ojo, ni os acerquéis. Estaban a ese lado de la roca. No podían acercarse. Ahí estaba el ángel marcando las distancias. Pero al mismo tiempo el ángel se mostraba de una forma muy diferente cuando hablaba a las mujeres. A continuación, versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿Nos damos cuenta? Esa roca donde estaba colocado el ángel marca una división. Por un lado, los enemigos de Cristo. Por otro lado, las mujeres que amaban al Señor y que habían ido allí buscándole para ungir su cuerpo. Esa roca
marca la diferencia, el límite entre los vivos y los muertos, entre los que buscan a Cristo y los que le odian, entre los amigos y los enemigos de Cristo. La resurrección de Cristo actúa, ¿se acuerdan ustedes de la historia del Éxodo? En el libro precisamente del Éxodo de Israel a través del desierto saliendo de Egipto. Y cuando entraron en el mar para cruzar allí el mar, los egipcios iban pisando los talones a los israelitas, pero entraron en seco. El mar se dividió en dos. Y si ustedes recuerdan la historia, una vez que el pueblo de Israel hubo entrado, había una nube que al mismo tiempo era columna de fuego que se colocó detrás del pueblo de Israel y delante de los egipcios que los perseguían. Y hacía de división, era una columna que hacía de división. Alumbraba a los israelitas, pero era al mismo tiempo impedía acercarse, aproximarse a sus enemigos los egipcios. Y de la misma forma esta piedra hace esta distinción. Alumbra, trae esperanza a los que hemos creído en Cristo, pero al mismo tiempo marca la diferencia entre los que no son de Cristo, que son enemigos todavía del Señor. La resurrección marca la diferencia entre los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. La resurrección de Cristo es el punto de división, donde unos van para un lado y otros van para otro. Es una línea divisoria. Los que creen en Cristo están a este lado, no tienen temor a la muerte, es para ellos un sueño, es un encontrarse con Cristo y es el poder acercarse a lo que Él ha ganado para nosotros y de lo que nos ha dado esperanza segura. Pero los que no creen, la tumba, esa piedra, todavía causa temor, porque habla también de la muerte sin esperanza, y más bien de la muerte con la perspectiva terrible por delante de un juicio, cuando se encuentren con Cristo en quien no han querido creer. Por lo tanto, si las piedras hablaran, decíamos, y esta piedra, la piedra removida del sepulcro de Cristo, tiene una historia muy importante que contarnos. Pues pensemos en todo ello con seriedad. Si usted está todavía a ese lado de esa piedra, acérquese, porque Cristo le está invitando. Acérquese porque le va a dar esperanza. Acérquese porque va a dar un nuevo sentido a su vida. Acérquese para que no tenga por delante solamente ese muro infranqueable que quita todas sus esperanzas, que frustra todos sus proyectos y todas sus ilusiones. Busque usted a Cristo, no está lejos de usted. Es fácil encontrarle, ore usted a Él y pídale que entre en su corazón y le dé esta vida y esta esperanza nueva que solamente Él puede darle. Verá como no solamente tiene esperanza para el más allá, sino que su propia vida en el presente adquiere una nueva dimensión y una nueva ilusión. Le animo a ello. Y en esta búsqueda le animo a que sea sincero, genuino delante de Dios y le deseo las más ricas bendiciones de su parte. Que Dios les bendiga y si el Señor lo permite nos volvemos a encontrar pronto. Gracias por su atención.